Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hoy les voy a hablar de los poderes ocultos de nuestra mente. Nuestra mente es una gran desconocida y yo soy un atrevido enorme por tratar de bucear en la mente con un poquito de atrevimiento. La mente, como digo, es una gran desconocida. Desde el sueño más mágico a la pesadilla más intensa anidan en nuestra mente. La mente es capaz de hacernos sentir el mayor dolor que podamos, calmarnos ese dolor y hacernos sentir el mayor placer. Y todo esto es que no es ciencia ficción. Y en la primera parte de esta conferencia les voy a tratar de demostrar que todo esto está hoy en día demostrado físicamente por premios Nobel, por estudios de las partículas subatómicas en el mundo subcuántico, y se van a sorprender ustedes hasta qué punto la ciencia ha llegado a bucear dentro de nuestra mente. La culpa de todo la tiene la neurona que se comunica con otras neuronas en el cerebro, la sinapsis neuronal. ¿Quién soñaba hace unos años, 20, 30 años, fotografiar la sinapsis neuronal, la comunicación química entre dos neuronas? Hoy se hace y incluso se hacen resonancias magnéticas del cerebro que nos demuestran cuando uno tiene dolor, cuando uno está feliz y en diversas actividades de la vida, cuando lee, si le gusta lo que lee, si no le gusta lo que lee, cuando está viendo a una persona, si esa persona le cae bien o le cae mal. Y todo eso se puede fotografiar de alguna manera. Einstein, el gran genio, que se valora a partir de hoy más por lo que no se había dicho de él que por lo que se había dicho. Einstein demuestra que todos los seres humanos tenemos una interacción entre nosotros, todos estamos comunicados en una especie de gran red, que ahora les trataré de explicar. Un postulado es el siguiente: dos seres, como dos células, que han estado unidos un tiempo, cuando se separan y a una de esas células o a una de esos fotones de luz o a uno de esos puntos de luz se le somete a un cambio magnético fuerte, cambia de spin, es decir, el giro de su electrón. ¿Y qué es lo que pasa con la otra partícula que había sido gemela o que había coexistido en el espacio-tiempo con esta partícula? Que cambia también ese giro de su electrón, esté a miles de kilómetros de distancia o no. Esto es lo que él llamaba el efecto fantasmagórico. Y él decía que ese efecto fantasmagórico no solo se puede atribuir a los humanos, sino a los animales, a las plantas, e incluso la comunicación de los humanos con los animales, las plantas y el propio planeta en el que habitamos. Es el entrelazamiento cuántico de partículas subatómicas entre sí. Y fíjense ustedes por dónde, lo que decíamos antes, premios Nobel están confirmando que dos partículas que interactúan entre sí durante un cierto periodo de tiempo ya siempre se van a influir la una a la otra en el futuro, incluso a años luz de distancia. A años luz de distancia. Quiere decir, aunque ya no estén en el mismo planeta que estamos todos habitando. Esto es sorprendente, porque que lo diga yo o que lo diga cualquier otra persona no tiene la más mínima importancia, pero que lo vaya a decir una serie de premios Nobel en medicina, en física y en química, como yo les voy a ir citando, sí que tiene una importancia. Y para colmo, el CERN, el estudio de las partículas atómicas y subatómicas, ha demostrado esa conexión entre dos partículas entre sí. Ya es que más no se puede pedir, más demostración es imposible. La interconexión, decía el propio Einstein, no solo es entre los vivos con los vivos, sino entre los vivos con los que ya se han ido. Porque los que ya se han ido son energía que se comunica entre sí y que se comunica con nosotros, que también somos una energía, sometidos a un cuerpo denso, pero energía al fin y al cabo. Y la energía se comunica entre sí.
Einstein nos queda muy lejos, es muy antiguo. Michio Kaku, uno de los grandes estudiosos de partículas, la teoría de las cuerdas, nos habla de que puede haber hasta 11 dimensiones, que nosotros no estamos individualmente en este mundo, sino que de alguna forma pertenecemos como nudos a una cuerda mucho más grande. Cuando esa cuerda vibra, cada nudo tiene de una manera u otra una vibración, y que esas cuerdas tampoco están solas. Esas cuerdas están entrelazadas entre sí como si fuera una tela de araña, y ya saben ustedes qué pasa con una tela de araña. Cuando cae un bicho, vibra y vibra toda la tela y manda información a todos los lugares de esa tela hasta que llega a la propia araña. Su teoría es que una dimensión superior siempre es capaz de ver, de visualizar y de percibir a las dimensiones inferiores. ¿Le suena esto un poco en el sentido de que estamos comunicados con los que se han ido, que están en otra dimensión energética, que se comunican con nosotros, que pueden percibirnos, aunque nosotros muchas veces no seamos capaces, en parte porque no nos lo creemos, de comunicarnos con ellos? Pero no solo Michio Kaku, Albert von St. Georgi, Nobel de Medicina, decía que los cambios emocionales generan energía subatómica, es decir, los pensamientos, las emociones que yo tengo generan una energía que pueden ser percibida por otras personas. Y entonces yo me pregunto, ¿esa energía puede ser medible en un momento dado? Pues claro, hoy no contamos con los aparatos precisos, lo suficientemente sofisticados como para medirla, pero eso es cuestión de muy poco tiempo. Seguimos con uno de los grandes genios, Nobel de Física, Robert Feynman. Decía textualmente: ¿cómo voy a hablar de partículas que son hijas de otras que todavía no han nacido sin que me consideren tonto? Ganó un premio Nobel por eso. Descubrió las antipartículas que retroceden en el tiempo. Hace unos momentos nos hablaban de los taquiones, de una serie de partículas que no respetan ni el espacio ni el tiempo. El tiempo, por lo tanto, el tiempo es de alguna forma una ilusión. Es una ilusión, no es lineal como nosotros pensábamos, es simultáneo, todo sucede en el momento. Todo, incluido el pasado y el futuro, están sucediendo justo en este momento. Las vidas pasadas son vidas paralelas en realidad. El tiempo es un constructo en 3D del ser humano. En dimensiones superiores no hay cosa semejante al tiempo, porque todo lo experimentamos como que sucede en el mismo instante, en el ahora y como una unidad. Esto es una prueba, según decían Haroch y el doctor Wineland, que también recibieron un premio Nobel por sus experimentos, que una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo. En el 2012, o sea, hace muy poco, 2 físicos cuánticos recibieron un premio Nobel por sus experimentos que mostraban que una partícula podía estar en 2 localizaciones al mismo tiempo. Estos experimentos demuestran indirectamente que los universos paralelos verdaderamente existen. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir de la vinculación de nuestra mente y nuestra alma, de nuestra conciencia con el cuerpo? Pues eso se une a través de los microtúbulos. Se han descubierto unas estructuras en las neuronas que se llaman los microtúbulos, que son los que conectan nuestra mente, nuestra alma, por así decirlo, con nuestro cuerpo. Está descubierto, no es una invención. Y además hay una cosa que es preciosa, que yo les voy a contar ahora. Aparte de localizar esos microtúbulos en los que el ADN es la conexión, más que el ADN, el ARN. Eso sería meternos en profundidades ahora que tampoco vienen al caso, pero podemos comentarlo más adelante. Nosotros emitimos luz.
En cada proceso importante de nuestra existencia, nuestras neuronas emiten luz. Es lo que se llaman los biofotones. Los biofotones son células vivas que emiten una luz coherente. Les leo exactamente de un libro que se llama Conciencia más allá de la vida, de Pim van Lommel, cardiólogo holandés. Los biofotones emiten una luz coherente, un arroyo palpitante de decenas de miles de fotones por segundo y centímetro cuadrado, que es aproximadamente 100 millones de veces más tenue que la luz del Sol. Esta es una luz coherente y de intensidad muy débil, cuyo origen es el ADN. Nuestro ADN recibe la información necesaria de ese espacio no local, es decir, de fuera de nosotros. Y para colmo, Premio Nobel de Medicina, Luc Montagnier, inventor de la vacuna, de muchas vacunas, pero entre otras de la vacuna contra el SIDA, dice que la vinculación de nuestro ADN con nuestra conciencia no local estaría demostrada por un experimento que postula que cualquier muestra, y esto es importantísimo, que cualquier muestra de ADN puede proyectar copias de sí mismo, o sea, mi ADN puede proyectar copias de sí mismo a través de ondas electromagnéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy capaz de proyectar copias de mi ADN y otras personas son capaces de interpretarlo, porque son ondas electromagnéticas que llegan a receptores que interpretan esas ondas. Y hay una cosa muy curiosa, que son las neuronas espejo. Últimamente se está mucho hablando de las neuronas espejo. Son una explicación biológica que nos permite la conexión mental entre dos mentes humanas y ponerme en el lugar del otro. La empatía, la telepatía. Un ejemplo de las neuronas espejo, saben ustedes que es el bostezo. Si yo ahora bostezo delante de ustedes, muchos de ustedes inconscientemente bostezan, porque están imitando una conducta por unas neuronas espejo que todos tenemos, que hace que dupliquemos el comportamiento de la otra persona. Eso es lo que se llama el efecto mirroring, el efecto espejo. Es lo que hace que el niño imite a la madre y es lo que hace que los animales más jóvenes imiten a los animales con más experiencia en su evolución y en su desarrollo. Hay una aplicación personal de todo esto, como ustedes se imaginan. Si nosotros reflejamos y somos capaces de captar y explicar lo que otras personas ven y sienten, rodémonos de personas positivas, porque vamos a captar positividad. Eso está claro. Sheldrake nos habla de los campos mórficos. La mente no es solo una actividad del cerebro, sino que se extiende, ya les va sonando, como lo hemos dicho antes, hacia el mundo que nos rodea. Esta proyección mental afectaría al mundo y a su vez se vería influida por él. Es lo que él llama la resonancia magnética. Es decir, cada acto que yo hago tiene repercusión en mi medio ambiente y en mis congéneres y en otras especies. Y lo que esa humanidad que me rodea, esas especies que me rodean, animales, vegetales, incluso minerales, hacen o cómo se comportan, influye en mí, positiva y negativamente. Y después de todo esto, si nos paramos un poquito a pensar, ¿a ustedes no le explicaban a algunos de ustedes esa cosa que nos era muy difícil de comprender, que se llamaba la comunión de los santos, que está en casi todas las religiones, aunque no sea con ese nombre? Es decir, todos intercomunicados con todos, y el avance de uno supone que todos de una forma avanzan, y el retroceso de algunos supone que todos retrocedemos como humanidad, todos al unísono. La tela de araña que hemos explicado antes, la resonancia mórfica de Sheldrake. Bueno, pues esto es muy interesante. Y no hablemos de la epigenética. La epigenética es algo tan extraordinario
que demuestra hoy en día que las experiencias vividas por nuestros antepasados, cercanos incluso, se transmiten a través de nuestros genes. Hasta ahora pensábamos que una transmisión genética, para cambiar una evolución genética, costaba generaciones y generaciones, adaptativas, si se adaptaban, si no se adaptaban esas modificaciones genéticas. Hoy se sabe que la alimentación de una madre influye en la transcripción genética del hijo que tiene en el vientre. Hoy se sabe que un trastorno genético en una persona afecta a otra persona con la que está unida, pero no solo en el aspecto negativo, también en el aspecto positivo. En el aspecto positivo, yo soy capaz, mediante una serie de ejercicios, de compañía, de evolucionar de alguna forma y de comportamientos específicos, cambiar el ADN de las generaciones que yo voy a ayudar a generar, la epigenética. No se olviden, porque esto va a dar mucho que hablar últimamente. Pues como ven, es muy interesante. Y ahora veamos cómo se aplica esto, que es ciencia pura y dura, a nuestra mente, a los sucesos y procesos habituales que tenemos en la mente, como son la telepatía, la telergia, las teleplastias dentro de la telergia, los estigmas, la influencia de la mente sobre el cuerpo, que como les voy a explicar luego en un experimento que hemos hecho, bueno, en un experimento no, en un caso que hemos investigado, es capaz de causar heridas en personas sin que nadie las toque. La proyección de la mente, somos capaces de proyectarnos, salir de la mente, crear una sensación física en otras personas de que nos están viendo a través de nuestro pensamiento. Ahora yo estoy en un caso muy extraño que es de bilocación, una madre que se proyecta para cuidar a una hija. Lo curioso es que sin que nadie lo supiera, hay fotos de este suceso. En eso estamos investigando ahora. La adivinación, los sueños, la brujería, que no vamos a tocar hoy porque sería larguísimo. En fin, la sorpresa de la mente. La mente tiene una de las características más importantes, una de las funciones más importantes, que es la de comunicarse con otras mentes. Es la telepatía. La telepatía es la transmisión del pensamiento mente a mente. Y no ocupa ni tiempo ni lugar, ni tiempo ni lugar. Un pensamiento que yo tengo ahora mismo puede llegar a Japón en este mismo instante, o un pensamiento que tiene alguien en Japón lo puedo yo leer, poder especificarlo, lo anoto y compruebo que es verdad. Pero también atraviesa las barreras del tiempo, y eso es importantísimo. Lo que decíamos antes, el tiempo no existe. No existe el presente, el pasado y el futuro. Eso es un constructo de nuestra mente. Todo es acto puro, que decíamos en filosofía. Todo existe en el momento actual. Bueno, pues todo esto empieza en la Universidad de Duke, o sea, tiene un principio universitario, el estudio de la telepatía, con un abogado que se queda viudo muy joven, se lo cuento rápidamente, se queda viudo muy joven, y estaba muy unido a su mujer, y entonces alguien le sugiere que vaya a contactar con un medium, una medium famosa que había allí, para que le hable de su mujer y lo ponga en contacto con su mujer. Él va a estas sesiones mediúmnicas y efectivamente la medium empieza a hablar con la misma voz, el mismo tono de voz que tenía su mujer en vida, y le empieza a contar cosas de su vida privada que solo ellos dos podían conocer. Este hombre, abogado de una formación racional, se va a la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, y habla en la cátedra de psicología de lo que le está pasando. Dice, ¿cómo es esto posible? ¿Me estoy yo comunicando en realidad con el espíritu de mi mujer? Entonces, uno de los profesores de psicología dice, bueno, pues a mí me interesa el caso y voy a estudiar el tema. Le pide a la medium permiso para asistir a sus sesiones, y él empieza a darse cuenta que la medium lo que está haciendo, sin querer engañar, es leer telepáticamente esa información
en la mente del abogado. Y dice, claro, esto es muy difícil de demostrar. Y entonces se plantea crear un experimento en la universidad para tratar de comprender cómo se puede comunicar una mente con otra y si se puede medir ese grado de comunicación, lo que se llama telepatía. Y se inventa, con un compañero, las cartas Zener, que se basan en un principio matemático, la ley matemática del acierto, que es el 20%. En un conjunto cerrado de 100 unidades, lo normal es que yo acierte 20, sabiendo el conjunto cerrado de unidades. Inventan una baraja, estrellas, ondas, signo más, signo menos. Y entonces una persona se ponía en un edificio de la universidad con un mazo de cartas y otra persona en otro edificio. Estaban comunicados electrónicamente y entonces con un papel de emisiones y respuestas iban controlando. El que veía la carta se quedaba fijo en la carta durante unos segundos y cuando el otro que estaba en el otro edificio pulsaba el botón, quería decir que ya había interpretado la carta que le enviaba mentalmente y anotaban cada uno en una plantilla el resultado que creían, uno el resultado verdadero y el otro el resultado que creía haber leído. Todo lo que pasara sistemáticamente de un 20 a un 30% es que no tenía explicación. No tenía explicación matemática. La ley del acierto matemático se usa para las encuestas, se usa para las estadísticas, se usa para las prospecciones de voto, etcétera, etcétera. Y se sometía después eso a una correlación significativa y a una desviación típica, unas operaciones matemáticas para depurar más el resultado, y se demostraba el índice de telepatía que tenían las personas. Esas personas que estaban actuando, claro, no todo el mundo tiene la misma capacidad de emitir o de recibir telepáticamente. La capacidad mayor en telepatía está en los hermanos gemelos univitelinos. Los hermanos gemelos univitelinos son increíblemente simétricos, aunque no se conozcan. Me va a permitir que les traduzca una nota que me mandaron a mí hace muchos años de dos policías que se llamaban James. Habían sido separados 4 días después de nacer y cada uno vivía con una familia a miles de kilómetros de distancia. Después de 40 años, uno de ellos empezó, por una serie de indicios, a pensar que podía tener un hermano y empezó a buscar ese hermano y se encontró 40 años después con ese hermano gemelo. Después de encontrarse con este hermano gemelo, empezaron las sorpresas. Descubrieron que sus vidas se habían desarrollado en un nivel de paralelismo total. Ambos se llamaban James porque sus padres adoptivos, sin conocerse de nada, a miles de kilómetros le habían puesto a los dos James. Ambos vivían con un hermano adoptivo que habían adoptado sus padres, que se llamaba Larry, los dos exactamente igual. Habían trabajado los dos en McDonald's, en la cadena de hamburguesería. Habían trabajado también como asistentes de gasolinera. Ambos se habían preparado para las oposiciones a policía y se habían convertido en sheriffs, los dos, sin saber ni uno del otro. Pero es que en su vida habitual, en su vida hogareña, las similitudes eran todavía más alucinantes. Ambos se habían casado con una mujer. Las dos mujeres se llamaban Linda. Habían tenido hijos, el mismo número de hijos. Se habían separado, se habían vuelto a casar con una segunda mujer. La segunda mujer se llamaba Betty. Ambos fumaban la misma marca de tabaco y fumaban muchísimo. Y a consecuencia, probablemente, de fumar tanto, los dos, el mismo mes, habían tenido 2 ataques al corazón. Y para colmo, veraneaban en el mismo sitio y no se habían conocido nunca. Y así podríamos seguir hablando de montones de gemelos, como estos gemelos, los gemelos Jacques y Jet, que se conocieron los dos hermanos y las dos hermanas en un concierto, ¿sí? Se casaron, tuvieron una vida paralela, habían tenido una vida paralela, tuvieron hijos que también eran gemelos, en fin,
Algo tremendo. Bueno, pues la comunicación es exhaustiva. Yo tengo un caso de mi experiencia propia de gemelos que es alucinante. Eran 2 niñas gemelas, 2 alumnas que yo tenía gemelas, ya de 18, 19 años, y bueno, eran gemelas univitelinas y lo que le pasaba a una le pasaba a otra. Y como yo estaba muy interesado en el tema de los gemelos, pues me contaban las cosas, las 2 eran alumnas mías. Una vez estaba una en el bar del instituto tomando café con unas amigas y de pronto se agacha y se empieza a quejar de un tobillo. Claro, pensamos que se había dislocado el tobillo, que había pisado mal, y otros profesores y yo que estábamos tomando café, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dice, la imbécil de mi hermana, que está saliendo con el chaval que no debe salir, va como loca por la calle Sierpes, ha tropezado y se ha hecho daño en un tobillo. Nos quedamos bloqueados totalmente. Pero es que curiosamente era verdad. A esa misma hora su hermana había faltado a clase, había salido con un novio que tenía, estaba en Sevilla, en la calle Sierpes, y en una baldosa que estaba levantada había tropezado y se había hecho daño en el tobillo. Pero es que a ella se le hinchó el tobillo. Se le hinchó el tobillo. Estas 2 alumnas me dieron otra vez una muestra de la vinculación de los hermanos gemelos. En el examen final de curso, yo era catedrático de inglés en aquel momento, en el examen final de curso también les daba psicología, porque daba una optativa en bachillerato que era psicología. En el examen final de curso, como venían todo un mogollón de alumnos a la vez para meterse en las aulas, una se había metido en un aula y otra se había metido en otra aula, porque cada una iba hablando con un grupo de amigas. Una quedó en mi aula y otra en el aula de mi compañera, profesora de inglés también. Cuando llevábamos 3/4 de hora del examen, la que estaba en mi clase se me acerca y me dice, profe, ¿me podría corregir el examen que ya he acabado? Y digo, hombre, pero si es 1 hora y media, es para que tú le des un repasito por lo menos. Dice, yo ya he puesto todo lo que sabía, todo lo que podía poner ya lo he puesto. Digo, pero es que estamos en el examen. Dice, pero se están portando bien. Y esa cosa me hizo gracia, se están portando bien, no están copiando. Y entonces digo, vale, pues siéntate. Vamos a corregir el examen. El examen estaba muy bien. Al llegar a la pregunta número 7, me dice, profesor, ¿esta pregunta la tengo yo bien? Y le digo, sí. Y dice, anda, pues mi hermana la tiene mal. Y le digo, pero tú, lo primero que yo pensé es, bueno, esta chiquita sabe que su hermana la tiene mal porque estudian juntas y a lo mejor sobre esta regla de inglés una opinaba una cosa, otra opinaba otra cosa, y bueno, ella sabe que la tiene mal porque habían hablado del tema. Digo, ¿cómo lo sabes? Dice, no sé, profe, pero la tiene mal. Seguimos corrigiendo el examen, tenía un 8,75, muy buena nota, acaba el examen y dice, uff, profe, mi hermana ha corregido la pregunta y ya la tiene bien. Yo me quedé totalmente asombrado. De hecho, el primer alumno que acabó un examen, aparte de ella, le dije que fuera a la clase de la compañera, que recogiera los exámenes, pero que no se moviera nadie de allí. Cuando yo acabé el examen, fui a la clase de la compañera y dije, déjame ver el examen de esta chica. Y me dice ella lo primero, ¿qué? ¿Ha copiado, no? Pensando que es que me había enterado que había copiado. Digo, que va, no ha copiado, déjame ver el examen. Veo el examen, llego a la pregunta número 7, estaba mal, tachada y corregida y bien. ¿Cómo lo sabían? Pues ellas no saben cómo lo saben, pero lo saben. Hay una interconexión que llega a un nivel físico y como eso podría seguirles contando ejemplos. Pero no solo son las personas con las personas, sino las personas con los animales. Se han hecho experimentos de un cazador y un perro que cazan habitualmente juntos y que en un momento dado se separa el cazador y el perro para hacer el siguiente experimento. El cazador entra en un laboratorio de una facultad, en una sala donde se están proyectando escenas de caza. Y se le dice al cazador que cada vez que vea una perdiz que sale al aire, dispare. Y entonces, si le acierta, si le da, la perdiz cae al suelo. Pues se demuestra que en el mismo momento
en que el cazador dispara y cobra pieza, el perro que está a lo mejor a 20 kilómetros en un campo sale corriendo a buscar a la perdiz que teóricamente ha caído. Si el cazador no acierta en el disparo, el perro ni se mueve. Telepatía entre personas y animales. ¿Cómo sabe un perro que me han regalado unos familiares que vienen de Alemania las órdenes que yo le doy y las cumple? Si no sabe español. ¿O cómo sabe un perro una orden o un pensamiento mental que yo tengo y antes de tener ese pensamiento mental, antes de darle la orden, el perro ya lo está realizando? Pues miren ustedes, ahí está otra muestra. Las plantas, aquí tenemos a Cliff Buster. Cliff Buster era un agente de la CIA, fue el inventor del detector de mentiras. Y cuando él estaba trabajando con el detector de mentiras, esta es una de las máquinas primitivas del detector de mentiras, tenía un filodendro en el despacho y se le ocurrió probar si la planta sufría. Y entonces empezó a maquinar qué podía hacerle a la planta para que sufriera y conectarle el detector de mentiras para ver si sufría. Y este fue el resultado de la gráfica. En este momento empieza a contemplar la manera en la cual él puede amenazar a la planta. La planta está con una vibración normal. Aquí tiene el primer pensamiento de obtener una cerilla para quemar una hoja a la planta, y la planta tiembla. Da ese tono que es de terror, semejante al terror humano. Se va de la habitación para buscar una cerilla y la planta sigue temblando. Aquí no se corrigen las instrucciones de la planta. En este momento se enciende la cerilla y la planta vuelve a dar un salto de terror. Hay una conexión, por lo tanto, podría seguirles contando este experimento, porque luego le dice a sus alumnos, que eran agentes del FBI, que venían a prepararse, les dice, mediante un sobre secreto, que al ver la planta cada uno tiene que cumplir unas instrucciones. Y a uno le dice que tiene que cortarle una hoja, a otro le dice que tiene que quemarla, a otro le dice que tiene que regarla y a otro le dice simplemente que tiene que pasar a su lado despreciándola sin hacerle caso. Cuando entra cada uno en la habitación, la planta reconoce sus intenciones y cambia violentamente de un estado de paz, de un estado básico, a un estado de miedo, a un estado de felicidad cuando la van a regar, o no se mueve cuando el que entra no tiene una instrucción concreta sobre la planta. Tanto es así que hay un caso famoso que se produce un crimen en una ciudad cercana donde él está haciendo estos experimentos, se produce un crimen en una fábrica y Cliff Buster, como agente, va a ver qué es lo que ha pasado y le sugiere a los compañeros agentes que le pongan un detector de mentiras a una planta que había allí y que haga pasar a todos los miembros, a todos los trabajadores de la fábrica, a ver si alguno le produce terror. Ese es el que ha entrado y ha matado a la persona, porque las plantas son empáticas con lo que le pasa a las personas también. Efectivamente, se hizo, hay un estudio de que esto se hizo claramente y no pasó nada. No sabemos por qué, pero luego se descubrió que el asesino no pertenecía a la plantilla de la fábrica, había entrado por una ventana, venía a robar de fuera. No solo personas con animales. Un caso que yo estudié de pensamiento, de telepatía y de sincronicidad en la bahía de Cádiz. Hay un pescador, probablemente todavía viva, un pescador, Pedro, que salía a pescar en su barquita, echaba sus redes, pescaba una pesca totalmente artesanal, vendía lo que pescaba y demás. Un buen día la mujer quedó embarazada y en los últimos meses tuvo una serie de problemas y entonces Pedro no salía al mar. Curiosamente, cada vez que Pedro salía al mar, le acompañaba un delfín que iba saltando a su alrededor. Y entonces el pescador, de los peces que pescaba, uno se lo tiraba al delfín, el delfín lo cogía, iba hacia atrás corriendo el delfín y con ese sonido gutural de risa, de agradecimiento que ellos hacen. Pero Pedro dejó de ver al delfín porque dejó de ir al mar.
Un buen día, cuando ya todo se resolvió, Pedro tuvo un niño, y cuando el niño tenía muy pocos días, Pedro decidió ir al mar. Y lo que se le ocurrió en contra de su mujer era llevar al niño al mar con él, para que el niño se fuera acostumbrando al mar. Un bautismo de mar. La mujer se opuso, pero él cogió al niño en un capachito, convenció a la mujer de que había una estabilidad tremenda en el mar, que no iba a pasar nada, que tenía que presentarle el mar, y se llevó al mar. Pedro había ido al mar antes de llevar a este niño y nunca se había vuelto a encontrar el delfín. Él no llevaba al niño para que viera el delfín, llevaba al niño para que viera el mar. Cuando ya Pedro echó las redes, pescó lo que tenía que pescar y se volvía a casa, de pronto ve que se acerca a él el delfín que él había echado de menos los últimos días. Pero curiosamente, a medida que se va acercando el delfín, Pedro ve que el delfín trae una cría. Es como si el delfín fuera a presentarle a Pedro a la cría. Pedro lo interpretó así, cogió a su niño, lo puso en alto y se lo enseñó al delfín. Telepatía, sincronicidad entre humanos. Hay bahías en el mundo. Gracias. Hay lugares en el mundo donde los delfines sirven de comadrona. En realidad, en Israel hay unas bahías donde las mujeres que van a dar a luz, una en concreto, es una clínica, es una experiencia privada, etcétera, donde las mujeres que van a dar a luz se meten en el agua y vienen los delfines a nadar a su alrededor. Los delfines se comunican con el niño que todavía no ha nacido por ultrasonidos y ese niño nace de una forma mucho más confiada en sí misma, cuando luego se estudia la evolución, mucho más confiada en sí misma, mucho más seguro, porque los delfines le dicen que viene a un mundo donde ellos son felices también. Es extraordinario, es extraordinario. Curiosamente, la compañera que hace conmigo el programa de radio tiene una hija que se llama Aurora. Esa hija fue a nadar con delfines. Los delfines no estaban en cautividad, estaban prácticamente libres en una determinada zona de Portugal. Había monitores, pero los delfines venían. De pronto, un delfín, en vez de alejarse, cuando ya los demás se alejan, se acerca a ella y empieza a acariciarle el vientre. Ella se queda sorprendida, al principio le da un poquito de reparo, de miedo, pero luego se da cuenta que el delfín lo que está es acariciándole la barriga, acariciándole el vientre. Y cuando sale del agua, le dice al monitor que el comportamiento del delfín a mí me ha extrañado muchísimo, ¿qué es lo que ha pasado? Y le dice el monitor, ¿tú estás embarazada? Y le dice ella, no, que yo sepa, no, para nada. 15 días después se dio cuenta que estaba embarazada. El delfín había reconocido que estaba embarazada e iba de alguna forma a interactuar con esa nueva vida que llevaba en el vientre. Los delfines se comunican entre sí, a kilómetros y kilómetros de distancia, telepáticamente, pero también por sonidos y ultrasonidos. Las plantas se comunican entre sí. Esto es una mimosa púdica. Una mimosa púdica tiene la capacidad de transmitir mensajes mentales, una determinada variedad de ellas, no todas, a otras mimosas púdicas que están a su alrededor. Entonces, si yo hago una agresión a una de las ramas de esa mimosa y se encoge, las mimosas que hay a lo mejor a una distancia de 10, 15, 20 metros se encogen también. Es un sistema de empatía, de comunicación. Y todos sabemos ya que las plantas por los micelios se intercomunican por las raíces. Es lo que se llama, entre otras cosas, la comunicación verde o el diálogo verde. Las acacias cuando son comidas por las jirafas y son comidas en demasía, producen una sustancia química que se llama etileno. Ese etileno llega por el aire a otras acacias que automáticamente, ante esa señal de peligro, producen tanino, que es algo venenoso, para nosotros no, pero para el estómago de los rumiantes como las jirafas sí. Y entonces, de esa manera, se protegen. Bueno, incluso hay personas que han hecho experimentos con cactus que tienen espinas
que les hablan desde que el cactus empieza a brotar, diciéndole que vienen a un mundo donde Él les va a cuidar, que es un mundo de armonía, que es un mundo de paz, y esos cactus no echan espinas. Se han hecho experimentos en universidades sobre eso. Es decir, nos entendemos mucho más de lo que pensamos y en algunos casos mucho más de lo que nos gustaría. Otra de las capacidades de la mente humana es la telergia, las teleplastias, la capacidad de con la mente humana crear algo, mandar energía a distancia. Este es el caso de María Gómez Cámara, las famosas caras de Belmez, que se dice que las caras de Belmez pues habían sido provocadas porque María interpretaba energías negativas que había bajo el subsuelo de la casa, donde luego aparecieron restos de cadáveres. Se dijo también que cuando María muriera, esas caras irían desapareciendo poco a poco. No han ido desapareciendo. Esas caras, para que vean ustedes que no es un fraude, cambian de forma, cambian de expresión y se mueven por las paredes, incluso en habitaciones precintadas. Se mueven. Si están en una pared, van bajando, van bajando, van bajando, van cambiando de expresión, van envejeciendo, se doblan cuando llegan al suelo y pasan al suelo. Todo eso está demostrado en habitaciones selladas y lacradas. El famoso caso que todos conocemos del profeta Daniel, Mene Tekel Parsin, que apareció una mano por la telergia, por la fuerza mental que le impone cuando está delante del rey Baltasar de Babilonia. Tu reino será pesado, medido y destruido, y a una mano de fuego que aparece en la pared. La mente tiene una influencia sobre el cuerpo, por ejemplo, los estigmas. ¿Por qué digo que es la mente sobre el cuerpo? Porque hoy en día se ha demostrado que los estigmas no son comunicación con Dios, con ningún ser divino. Los estigmas son en la mayor parte neurosis de conversión. Se califican así, de neurosis o de histerias de conversión. Porque de hecho, esos estigmas no aparecen siguiendo el patrón de las llagas de Cristo. No vamos a ahondar mucho más en esto, pero a Cristo no lo crucificaron por la palma de las manos. Ya se sabe que no. Sin embargo, como en todos los cuadros, menos en uno flamenco, la crucifixión se hace por las palmas de las manos, pues los estigmas se producen piadosamente en las palmas de las manos. ¿Qué quiere decir eso? Que es la mente humana la que provoca esa estigmatización. Miren ustedes hasta qué punto. Esto es un caso que estudiamos un grupo de personas en la Mejorada Baja, en un cortijo de Sevilla. Este grupo de compañeros, sin saber nada, se fue a celebrar el cumpleaños de esta chica y aparcó en un sitio donde había un lago y una serie de lo que ellos creían árboles de sombra. Llegaron al lago, efectivamente, se llama el lago de Diego Puerta, en Sevilla, porque la finca antiguamente perteneció a Diego Puerta, y encontraron que lo que ellos pensaban árboles eran arbustos que no tapaban el sol. Pero descubrieron que había un cortijo muy cerca que estaba en ruinas, y dijeron, bueno, pues nos metemos ahí a la sombra y hacemos una barbacoa y los bocadillos que llevábamos previstos. Pero desde el momento que entran en ese cortijo, que ellos era la primera vez que pisaban, se empiezan a encontrar con cosas extrañas, sombras que atraviesan las paredes, susurros de niñas que llaman a mamá, mamá, y que allí no había nadie. Incluso personas que van a hacer reportajes fotográficos porque el cortijo era precioso, se encuentran con esas voces que vienen del fondo de un pozo. A esta chica en concreto, que como ustedes ven está ahí apoyada en una ventana, no hay nada detrás, no hay nadie detrás, no hay una sola hierba detrás, en ese momento una mano misteriosa, mágica, lo que sea, le araña la espalda con 4 dedos. Cuando nosotros nos enteramos de eso, llamamos al grupo si quería investigar con nosotros la zona para hacer un programa, para hacer un estudio del tema. Nos dicen que sí, nos cuentan el caso de que la espalda le fue arañada por 4 dedos y nos levanta la blusa por la espalda para que viéramos que ya no tenía nada, pero que allí había tenido arañazos. Vale, le fotografiamos la espalda con su permiso
y era una espalda limpia, totalmente tersa. Pero curiosamente, cuando seguimos con la investigación, de pronto da un grito y dice, otra vez me está pasando otra vez. Y entonces yo, que estaba a su lado, pensé, el primer grito que dio, que la había pisado, que le había hecho algo. Y se levanta la blusa y esto es lo que aparece. Arañazos de 4 dedos, de 4 en 4, que le recorren toda la espalda y que a lo largo de la tarde se van intensificando y van saliendo pequeñas pompitas de agua encima de los arañazos. 3/4 de hora intensificándose. El propio novio le pasaba una botella de agua helada para relajarla y al cabo de 3/4 de hora le fue desapareciendo. Pero es que es más, este caso lo investigamos con Cuarto Milenio y llegó Loeches, que es un neurólogo de la Complutense, y llegaron otra serie de médicos y de personas. Le pusieron lo que le llaman la diadema de Dios, el casco de Dios, para medir la reacción cerebral de la niña en el sitio, en un aislamiento en aquel sitio. Muchos nervios, mucha tensión, le subían todas las constantes, pero no tuvo para nada ninguna sensación de este tipo. Cuando ya estamos recogiendo a la 1 y pico, casi las 2 de la madrugada, las cámaras, ya se está cerrando las cámaras, están recogiéndolas, ella empieza a gritar. Era una noche que hacía 1 grado bajo cero, tenía 3 o 4 capas de ropa, y ella empieza a gritar, me duele, me está pasando. Y entonces se levanta la camisa, un chaleco, un polar, y empezamos a verle cómo se le van formando otra vez los arañazos, que el propio Loeches, el catedrático de la Complutense, le decía al cámara, pon la cámara y filma, ¿qué está pasando? Y pasó. Y la única explicación que le dábamos era que ella captaba toda la negatividad que había en ese lugar, porque allí había habido un jornalero que había, se dice, apuñalado a su mujer joven, había tirado, se dice, a una niña a un pozo que hay allí, que según la tradición popular es la niña que buscaba a su mamá y decía mamá, y buscaba a su mamá. Y curiosamente, en ese cortijo, la gente del pueblo iba a ahorcarse, por una parte, 4 ahorcados confirmados por la policía, e iba a hacerse fotos de boda. Después de casarse, iba a hacerse fotos de boda. Era un sitio que concentraba una energía de una forma tremenda. La Ouija, ustedes saben que la Ouija es un producto del inconsciente. Es un producto de lo más profundo del inconsciente. Nosotros hemos hecho experimentos durante muchísimos años con la Ouija y hemos demostrado que comete las mismas faltas de ortografía que comete uno de los presentes en las comunicaciones. Sabíamos, por lo tanto, a través de quién se comunicaba. Yo tuve un caso de varios alumnas que hicieron Ouija y contactaron con un espíritu, no es este caso, contactaron con un espíritu que era un espíritu obviamente maligno, Satán, que les planteó que tenían que suicidarse todos por orden, y que si no, él se encargaría de venir a buscarles la vida. Efectivamente, estas personas un buen día subieron a un trampolín de una piscina vacía, una piscina olímpica, y una de ellas se tiró al vacío. No murió. Entonces, ante la extrañeza mía de por qué no había muerto, la piscina estaba vacía, llena de cascotes y hierros para arriba, el primo que estaba presente me dice, no murió porque había un neumático de camión y ella cayó y en el aire volteó por instinto y cayó de culo encima del neumático. Y entonces todo lo que se ha hecho, partirse la mandíbula, rajarse la pierna, partirse la cadera, los dedos, todo eso fue del rebote del neumático, no de la caída en directo porque hubiera muerto totalmente. Y le dije yo, ¿y dónde está ese neumático? Dice, pues un grupo satanista se lo ha llevado, porque ese es el elemento, es el instrumento que se ha valido Satán para salvar la vida. Y a partir de ese momento la buscaban
como sacerdotisa del maligno. Fíjense ustedes hasta dónde puede llegar la mente humana. Charles Dickens dejó inconclusa una novela que se llamaba The Mystery of Edward Drood y la acabó un artesano por psicografía, decía que estaba inspirado por el espíritu. Existen también unos automatismos mentales que todos conocemos, personas que dibujan como pintores famosos cuando entran en trance, músicos que componen como músicos famosos. Ahí entran probablemente los archivos acásicos, lo que decíamos antes de todo ese acervo que tiene la humanidad dentro, que se va manifestando por transmisión genética, a través de las generaciones. Hay un caso de proyección de la mente en el espacio, como es este caso de Riga. Esta es una maestra de Riga, en Letonia, que está explicando en una clase en la pizarra, evidentemente no es esta, porque en ese momento no se pudo hacer la foto, esto es una reproducción. Ella está explicando en la clase y de pronto los alumnos se empiezan a hablar, empiezan a moverse en clase, empiezan a mirar todos por la ventana y cuando la maestra les llama la atención, dicen, pero maestra, ¿cómo que está usted aquí si está en el jardín cogiendo flores? Le estaban viendo en el jardín, en una proyección astral, cogiendo flores, mientras en teoría les estaba explicando en la pizarra. La salida en astral, todos la conocemos, es un fenómeno también que se produce cuando una energía sale del cuerpo, se libera, empieza a moverse y luego retorna al cuerpo. O el fenómeno Bardorg, que es un fenómeno muy curioso, anuncia la presencia de alguien antes de que llegue. Es el caso de la madre que le dice, niño, que ya ha llegado tu padre, vete a decirle esto. El niño va y dice, mamá, papá no ha llegado. Papá llega 10 minutos después, a una hora totalmente imprevista. Le dice la madre, ¿cómo que no ha llegado tu padre si yo he oído incluso el tintineo de las llaves en el cenicero de la entrada de casa, donde él las deja siempre? Pues el padre no llega, llega 10, 15, 20 minutos después. O sea, algo anticipa la presencia de esa persona. ¿Qué me dicen ustedes de las profecías? Nostradamus fue un profeta muy oscuro, muy difícil de interpretar, pero que en un buen momento, en 1549, por ahí, pues va por un camino, ve 3 frailes que se acercan por ese camino, él iba en una mula, salta de la mula, se presenta ante uno de los frailes y le coge el hábito y se lo besa. Entonces los otros 2 frailes le dicen, ¿cómo que se para usted a besar a este hombre? Y él le dice, es bueno que bese el hábito del futuro papa. Ese futuro papa, todo esto está escrito, ese futuro papa fue Sixto V. Nostradamus dijo que veía cerdos volando en pájaros de fuego que escupían fuego. Esto es una foto de un aviador en la Primera Guerra Mundial. Fíjense ustedes la máscara. En 1500 y pico Nostradamus, cómo iba a interpretar pájaros de metal que escupían fuego, las ametralladoras. La profecía de Macbeth, las brujas le anuncian a Macbeth que será el fin de su reino cuando el bosque de Dursinane se acerque al castillo. Claro, Macbeth estaba súper contento. El bosque, ¿cómo se va a acercar al castillo? Pero es aquí que en una noche de niebla, los soldados atacantes cortaron ramas de árboles, se camuflaron entre las ramas y fueron avanzando ante la mirada de los centinelas que creían que era el mismo bosque que con los jirones de niebla se desdibujaba. Y fue el fin de Macbeth. No hablemos de los sueños, donde se han encontrado grandes soluciones a problemas del mundo mediante sueños. Por ejemplo, este es el inventor, uno de los inventores de la máquina de coser. Había inventado la máquina de coser, pero la máquina no cosía. Dormido con esas pesadillas de que no le funcionaba la máquina, soñó que un caballero medieval lo atacaba. Pero cuando el caballero medieval lo va a atacar, se da cuenta que la lanza no es una lanza, sino una aguja de coser, y que el ojal de la aguja de coser estaba en la punta. Todos sabemos
que los ojales de las agujas de coser de una máquina están en la punta. O Kekulé, el que descubrió la fórmula de la química orgánica, del benceno que dio origen a la química orgánica. No le coincidían las valencias, porque antes se formulaba linealmente, hasta que él había pintado incluso cada valencia de la fórmula de un color. Y una noche soñó que una serpiente iba delante de él, se enroscaba y se mordía. Cogió sus papeles, empezó a jugar con la fórmula, y la fórmula de los químicos, de los compuestos orgánicos, es así, de esta manera. Le encajó todo. Los sueños, las adivinaciones, la adivinación por la mente, por los pájaros, las pitonisas adivinan muchas veces porque entran en estados totalmente alterados de conciencia o porque sus mensajes son un poco confusos. Por ejemplo, morirás, no volverás. Dependiendo de dónde ponga la coma, acierto. Morirás, no, general, volverás. O morirás, no volverás. Con este juego podría decirle mucho. A través de los espejos llegamos al interior de la mente, nos autohipnotizamos. El aura es una manifestación del cuerpo y de los sentimientos de la mente. La mente se puede fotografiar. Ted Sirius, en condiciones controladas en universidades americanas, era capaz de ponerse así delante de una máquina e imprimir lo que estaba pensando, no su cara. Aquí está un templo griego, el Partenón, que él estaba pensando y se imprimía. Estas son fotos reales y lo que él imprimía. Fotos reales de un cuartel de la policía montada y lo que él era capaz de imprimir con la mente. La levitación se cree que es que la mente es capaz de controlar por breves instantes la fuerza de atracción a la que todos estamos sometidos. La bilocación, Sorágueda María de Jesús, que se trasladaba a Texas, predicaba montones de años antes de que llegaran los primeros frailes españoles, y ella decía que la llevaban los ángeles en un trono metálico. Vale, era consejera del rey Felipe IV y escribió una serie de libros totalmente increíbles sobre política y sobre conocimiento de la época. El faquirismo es el control del dolor a través de la mente. Los exorcismos, las posesiones diabólicas, son neurosis de conversión. Son demonios interiores que se manifiestan y que son capaces de hacer pues lo que hemos visto en la película del exorcista. Yo he contactado con el padre Sobrino, que era el prefecto de los jesuitas en Andalucía, que fue compañero de claustro del cura que hizo el exorcismo que luego sale en la película. Y me contaba cosas realmente sorprendentes de cómo ese niño, todo lo que ponía en la película prácticamente era verdad, menos el que levitara mucho tiempo, pero los giros de cuello, los vómitos verdes, el hablar en otros idiomas, todo eso son procesos de alteraciones mentales. A la mente se llega por muchos procedimientos: la relajación, la autohipnosis a través de espejos o a través de fuentes, y muchas veces las cosas que creemos que son paranormales no son paranormales, son meras explicaciones. Triana, Andalucía, Sevilla, todo el mundo la conoce, un alfarero de Triana. Yo he dado clase en un instituto en Triana los últimos 20 años de mi vida y conocí el caso. Había un jarrón que se ponía en una ventana y que la gente decía que cantaba. ¿Pero cómo va a cantar un jarrón? Sí, el jarrón canta. ¿Tendrá dentro un casé? ¿Tendrá dentro algo? No, el jarrón canta. Y resulta que el alfarero, con el punzón, al ir labrando el barro, al irle dando forma al barro, estaba cantando. Y ese punzón servía como una aguja de grabar un microsurco, como se grababan los discos de pizarra antiguos, y se iba quedando grabada de alguna manera en el barro, que al cocerse y al secarse la impregnaba. Entonces, cuando había un determinado nivel de humedad, era capaz de cantar el jarrón, es decir, reproducir de una forma muy brusca el nivel de canto que cantaba. El Papa Mago, Silvestre II, que inventó la electricidad y una cabeza parlante con la que jugaba al ajedrez. Estamos hablando del año 1000. La ciencia que se adelanta al tiempo. Y luego, por último, la mente también engaña. ¿Quién de ustedes me puede decir si este gato sube o baja? Para unos sube, para otros baja. Mírenlo ustedes bien. ¿O quién me puede decir que esto no es una foto auténtica o un trampantojo?
O que este tren, vamos a ampliarlo un momento y con esto terminamos, este tren que entra o sale en el túnel de Charing Cross en Inglaterra, en Londres. Pues entra, pues no, sale, pues entra, pues, según ustedes piensen, va a salir o va a entrar. La mente nos engaña. Por lo tanto, no podemos fiarnos mucho de los resultados de la mente, ¿vale? O el fenómeno de trasladar una imagen a una montaña cercana, lo que se llama el fenómeno Brocken, o lo que ha pasado aquí en Huelva hace muy poco tiempo, el fenómeno Fata Morgana. Se ven barcos en el horizonte volando. No vuelan los barcos, evidentemente, por una distorsión en la luz y en el calor de las capas superficiales del agua, se deforma la imagen y se ve como flotando. Y esto es todo, esto es todo. Luego, cuando